Este es un webinar de la mano de Custom for Us para exponer algunas metodologías de trabajo en el análisis del torque en el pedaleo, un área de, bajo nuestro punto de vista, importancia capital en el análisis del gesto técnico del ciclista y que complementa junto a la cinemática la información que todo análisis biomecánico debería de contener para poder evaluar cuestiones relativas a la organización de las fuerzas en el pedaleo, que en definitiva es lo que trata de hacer el torque. Bueno, hablando del torque como unidad, digamos, de análisis y de medida, vemos que el momento de fuerza, que es lo que realmente pretende medir el torque, se descompone fundamentalmente en dos vectores fundamentales, lo que sería la fuerza tangencial, que sería siempre perpendicular a la biela y de alguna manera la generadora por antonomasia de movimiento en la bicicleta, y luego estaría la fuerza radial, que serían aquellas fuerzas activas y reactivas en el sentido y dirección de la propia biela que de alguna manera descompuestas junto a la tangencial en factores, vamos a decir, unidos, son las que generan el movimiento que va variando a lo largo de lo que es el giro y lo que constituye, en cierta medida, la característica principal del movimiento rotacional de la biela y de generación de energía. De alguna manera, las fuerzas radiales han sido bastante ignoradas, sobre todo por la dificultad que tenían a la hora de ser medidas, pero sin embargo los estudios más recientes confirman que se tratan de fuerzas muy interesantes. Tal y como se sabía, no eran especialmente efectivas, pero sí que cumplen una función desde el punto de vista de la gestión de la inercia mucho más importante de lo que se pensaba inicialmente. En el diagrama se puede observar cómo se realiza la gestión de estas dos fuerzas, una fuerza resultante que de alguna manera se obtiene por una fuerza con dirección tangencial perpendicular a la biela y una de carácter radial. Las unidades de medición del torque, por su característica de momento de fuerza, son el newton metro, que de alguna manera pues, haría mención a lo que es la fuerza que es capaz de realizar esa palanca de giro. El metro, en este caso, en el caso del par de la biela, normalmente suele ser sustituido por 0,170 o 172,5 o 175, que son las longitudes de biela, y el newton pues realmente es la unidad básica de medición de fuerza. Dentro de lo que son los analizadores de torque tenemos sistemas muy variados teniendo en cuenta cuál es su posición dentro de la propia maquinaria ciclista y también dentro de la gestión de los datos que son capaces de realizar. Por una parte, pues tenemos el SRM, el análisis de torque, que prácticamente fueron los primeros medidores de torque directos que hubo, con la dificultad existente en un principio que solo se podían medir en máquinas de laboratorio, por tanto solo se podía medir el torque sobre un ergómetro, no sobre la bicicleta original. Más adelante, con carácter pues, temporal, el CompuTrainer como rodillo instrumentado y midiendo la aceleración y las variaciones de velocidad de alta frecuencia que se obtienen en la rueda, consigue obtener con un posicionador lo más parecido a la obtención de un torque directo y, bueno, de alguna manera, pese a que el cálculo de las unidades no siempre es todo lo preciso que debería de ser, sin embargo, como torque y momento de fuerza sumado del par de piernas, resulta muy interesante desde el punto de vista de análisis para todos los datos que aquí vamos a manejar y con intención de que puedan ser evaluados. El stage daría una curva fuerza-tiempo medido en la biela directamente de la bicicleta, con quizá la característica peculiar de que solo lo hace en una de las dos, ¿no? Es un sistema muy económico que creo que tiene una precisión razonablemente aceptable, pero el hándicap de solo medir el torque en una pierna para obtención pues, por multiplicación del propio par de la potencia en las dos piernas. Por otra parte, el Pioneer, quizá el sistema, sin duda el sistema más avanzado existente hoy en día de obtención del torque, en el cual se pueden ver las dos piernas medidas y de alguna manera expuestas por separado con potencias independientes y
sentido y dirección de la fuerza que tiene en un momento dado ese vector que hemos descrito en la anterior diapositiva. Otros sistemas como el iCranks, por ejemplo, o sistemas de análisis más genéricos, llamémosle, complementan un poco una oferta pues, razonablemente variada y que deja entrever cómo en los últimos 10-15 años ha habido una incorporación de tecnología muy importante a la medición del torque y cómo se está convirtiendo en una herramienta de referencia a la hora de evaluar la calidad de pelada del ciclista. El torque generalmente, en esta forma gráfica, la de las dos dunas, tiene una correspondencia temporal con la posición de la biela. Las fuerzas tangenciales, cuando las bielas se encuentran paralelas al suelo, son muy importantes y generan altos grados de torque y, sin embargo, en los, pues, bajo nuestro punto de vista, no bien llamados puntos muertos, prácticamente la fuerza de deformación es una fuerza de tipo radial cuasi inexclusiva, apenas tiene componente tangencial y por lo tanto el resultante acaba siendo relativamente bajo, lo que sería el punto muerto inferior, superior y vuelta otra vez al inferior. Por lo tanto, este esquema de las dos dunas es el que más frecuentemente vamos a ver y el que nos vamos a encontrar como base de análisis en la mayoría de los torques que suman el par derecha e izquierda, y en los independientes pues por superposición de las dos curvas. Es muy importante, bajo nuestro punto de vista, y con esto me remito a otro webinar hablando de la electromiografía y la activación del patrón muscular en el ciclismo, hacer mención a que hay una relación muy directa entre qué músculos están trabajando, el tipo de torque que se genera y qué consecuencias tienen algunas de las modificaciones que hacemos. En esta gráfica que tenemos delante se hace una exposición más o menos genérica de cuáles son los grupos musculares nombrados aquí a la derecha en inglés: glúteo, semimembranoso, bíceps femoral, vasto medial, recto femoral, vasto lateral, en este caso el gastrocnemio medio y el gastrocnemio lateral, el sóleo y el tibial anterior, y cómo pues, una secuencia de activación y desactivación muscular es la que genera el movimiento sobre la bicicleta. Obviamente las alteraciones del torque van a tener consecuencias sobre las alteraciones, bien sea por patrones anticipados o patrones que se alargan en el tiempo, o simplemente porque la activación del músculo no es lo suficientemente poderosa en el momento que corresponde. Es francamente interesante el cuadrar vamos a decir, el análisis desde el punto de vista cinético de la pedalada en el análisis del torque junto a la extracción de los datos de electromiografía y comprobar cómo las modificaciones de uno afectan directamente sobre el otro. Sin duda es uno de los caballos de batalla del análisis de la gestión de las fuerzas y de las propulsiones sobre la bicicleta para los próximos años. En este caso podemos de alguna manera entender cómo se gestionan las fuerzas en cadena flexo-extensiva, tanto para la pierna total como para el tobillo, la rodilla y la cadera, en función de en qué posición se encuentran los pedales y de acuerdo al ROM y la intensidad. Por una parte están los ejercicios submaximales y los ejercicios maximales. Podemos ver cómo prácticamente la rodilla se mantiene estable en ejercicios submaximales y maximales, la cadera sin grandes diferencias significativas, quizá una entrada ligerísimamente anteriorizada, unos 10 grados, y es el tobillo el que de alguna manera arrastra o prolonga la presencia de torque activo en el ciclismo maximal, sin diferencias tampoco excesivamente significativas en lo que sería la intensidad. Por lo tanto, podemos decir que el ROM activo, tanto en flexo-extensión, o tanto en extensión como en flexión, en cierta manera remeda lo que nosotros conocemos como el ciclo de extensión y flexión razonable de una rodilla, y se produce muy relacionado con la posición de la masa central del baricentro que se encuentra sobre la bicicleta, de una relación directa en la aparición de este ROM activo en flexión y extensión, algo que en cierta medida creo que la mayoría de los técnicos que hayan trabajado en biomecánica del ciclismo, algo que tenían razonablemente claro. La relación entre el
pico y el valle existente normalmente suele estar entre 3:1 o 4:1. Cuando nos encontramos con unos newtons muy elevados, newton metro, por ejemplo, 80 de torque, esperamos encontrarnos en un valle normal una relación del 25%, digamos, ¿no?, entre lo uno y lo otro. Si queremos ver una relación 3:1, por ejemplo, o 4:1, que serían ya pedaladas razonablemente limpias, donde se está haciendo un aprovechamiento muy importante de la energía desde el punto de vista de la aplicación del vector tangencial, y sin embargo en las zonas, llamémosle más radiales, como he dicho antes, no bien llamado punto muerto, una aplicación de fuerzas muchísimo menor, prácticamente de menos del 25%, y que en muchos casos correspondería a energías de tipo inerciales, no de origen estrictamente muscular. Por lo tanto, cuando la relación entre el pico y el valle sea de 3:1 o incluso 4:1, quiere decir que esa pedalada está siendo de un aprovechamiento desde el punto de vista cinético razonablemente bueno. El rango de aumento del pico, que evidentemente es proporcional a la intensidad de pedalada, suele ser de 4 en las zonas más altas de torque y de 6 en las zonas más bajas. Esto es una pequeña paradoja de un fantástico estudio de Wilshire del año 2003, que de alguna manera venía a expresar cómo el pico prácticamente se mantiene elevado desde las intensidades más bajas respecto al valle, y que es la incorporación precisamente del valle al más alto nivel cuando se está pedaleando a muy alta intensidad, cuando podemos llegar a determinar que la intensidad está cercana a la capacidad aeróbica máxima del sujeto. En este caso, la multiplicación por 4 y por 6 haría que en intensidades más altas sea todavía más difícil encontrar una pedalada realmente buena, ¿no? De alguna manera la mecánica juega en contra del ciclista en este caso, pero entendido que la mayoría de los estudios mecánicos y biomecánicos se hacen en intensidades submáximas, damos que la relación 3:1-4:1 es perfectamente obtenible, independientemente de que el crecimiento del valle y del pico a través de la intensidad no sea excesivamente regular. Podemos ver cómo se encuentran un poco los torques de lo que podría ser el umbral individual o el umbral respiratorio, por ejemplo, o el margen de unos 200 vatios, que es una intensidad para un ciclista de medio alto nivel muy sostenible en el tiempo. Uno de los estudios quizá pioneros desde el punto de vista de la pedalada y el rendimiento deportivo, que es el de Broker del año 1992, encontró una diferencia muy importante a la hora de cómo gestionaban los ciclistas de mejor y peor nivel la forma de pedalear. El grupo de alto nivel conseguía picos más altos de torque en el momento de máximo aprovechamiento tangencial, bielas paralelas al suelo, 90 grados, llamémoslo como queramos, y sobre todo esto venía dado porque la energía que de alguna manera no se conseguía desde el punto de vista acelerativo aquí, era porque en la fase ascendente el ciclista de menor nivel o los ciclistas de menor nivel no eran capaces de ejecutar una fuerza neutra en la cual el pedal se levantaba a la misma velocidad e intensidad desde el punto de vista inercial y por lo tanto no se frenaba. En el grupo de puntos consiguen menos torque porque en cierta medida frenan los pedales en su fase ascendente, característica de ciclistas no tan bien entrenados o que no tienen un nivel deportivo lo suficientemente alto. Respecto a la cadencia, se encontró que la gestión del torque desde el punto de vista de la fuerza y desde el punto de vista de la cadencia de pedaleo tiene una especie de crossover alrededor de las 85-90 pedaladas. Esos factores que obviamente, como se ve en la gráfica, son muy individuales porque hay rangos suficientemente amplios, hace pensar que la elección de una cadencia entre 85 y 95 revoluciones por minuto no es totalmente aleatoria en el caso de los ciclistas, sino que hay una obtención desde el punto de vista de fuerza relativamente elevada respecto a lo que supone la propia cadencia y que hay un crecimiento en cierta medida de esa fuerza aplicada a través de la cadencia por una parte muscular y no muscular. Esto es relativamente sencillo de explicar. La pierna, cuando se está moviendo a más intensidad, la aportación no muscular está siendo mayor y la muscular progresivamente está siendo mayor respecto a un total. Esto es muy interesante porque de acuerdo a esta gráfica y sin atender a otra serie de condicionantes de tipo fisiológico podría parecer que cuanta más cadencia mejor porque se genera una energía
no muscular y por lo tanto que no genera un gasto energético. El problema es que esa cadencia luego tiene una serie de resortes, llamémosle así, de tipo fisiológico, que hace que ese gasto energético se produzca en otro tipo de músculos y que, como veremos en otra diapositiva, la cuenta final del gasto energético no resulte tan interesante como podría mostrar esta gráfica. Sin embargo, sí que resulta importante el explicar que cuando estamos generando torque tenemos que tener siempre claro que estamos midiendo unas fuerzas de origen muscular, las que yo realizo, y otras fuerzas que tienen cierto carácter muscular, lo que es el control del movimiento, y un carácter no muscular, que es el del control de la inercia del peso, por ejemplo, que tiene mi pie, que tiene el pedal, y que se encuentra en una cierta velocidad y que por lo tanto las variaciones de esa velocidad van a generar torque per se. Respecto a la inclinación y la cadencia, sorprendentemente no se encuentran diferencias tan significativas como se podría esperar, sobre todo en el caso de la inclinación. Podría parecer que la forma de pedalear en el llano y la forma de pedalear cuesta arriba, desde el punto de vista de obtención del torque, son muy diferentes, pero sin embargo el estudio de Bertucci del 2005 deja bastante claro que esto no sucede exactamente así. Sí que en el caso de la cadencia, algo que yo creo que es bastante apreciable incluso sin medidores de torque, sí que se produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva fuerza-tiempo, como podemos observar en el caso de los cuadraditos, donde el torque que se genera más desplazado hacia la derecha en comparación con los picos que se generan a cadencias más bajas, y que el pico que primero se produce es el que tiene una menor cadencia. Esto hace un poco mención a cómo ha de gestionarse el análisis del torque cuando hablamos de cadencias muy diferentes. Si la cadencia es extremadamente alta o baja, este torque va a sufrir modificaciones por efecto de la propia cadencia. Por eso se insta a que los estudios biomecánicos se realizan una cadencia más o menos contenida, razonable y que responda a la media de un propio ciclista, y con una intensidad también que sea lo suficientemente significativa. Si este gesto lo realizamos a una cadencia que sea excesivamente alta, por ejemplo, y una resistencia baja, el torque podría mostrarnos información que indujese a error en el análisis de la gestión de esas propias fuerzas. Un gran carácter cinético, pero sin embargo de origen muy poco muscular. Podemos observar cómo se constatan las diferencias en los 45, 90 y 135 grados, lo que hace pensar que es el componente tangencial de la fuerza el que está sufriendo en un momento dado las mayores alteraciones, cosa que quizá no suceda en tanta medida en los puntos muertos, y que por lo tanto la cadencia y la inclinación, las variaciones que las producen sobre todo en la parte, vamos a decir, más activa o más músculo dependiente de la propia pedalada. Dentro de la simetría y la lateralidad, dentro de los pocos estudios que existen, al menos hablando de lo que es la gestión de la propia cinética del ejercicio, en el análisis de SMAC del 99 se hacía una diferencia de acuerdo a la lateralidad y se encontraba que podía haber, en algún caso dentro de un grupo relativamente homogéneo de sujetos, formas diferentes de pedalear en función de la destreza o no destreza de la pierna y el carácter dominante o no dominante de la misma, tanto en la gestión de la aparición del torque máximo como en la fase de recobro, a la hora de que fuera más o menos activo ese recobro en función de las dos piernas. Creemos que este estudio también podía estar más y mejor complementado si tuviera en cuenta factores como la posición de la propia cadera sobre el sillín, que podrían estar, pues, en cierta medida trufando los datos sobre la dominancia y la no dominancia de las piernas. En los fenómenos de la simetría, de lo que podría ser el fenómeno de asimetría, podemos observar cómo el rango de asimetría y simetría sobre todo se expone en intensidades medias submáximas, tanto intensidades máximas como intensidades mínimas. Esos principios de asimetría parece ser que se gestionan de manera más simétrica y las grandes diferencias las encontramos en valores submáximos, ¿no? Por lo tanto, asimetrías que aparecen a 150 o 200 vatios podrían llegar a simetrizarse cuando la intensidad es suficientemente alta o razonablemente alta, en un fenómeno neuromuscular que es francamente complicado de explicar, pero que sin embargo las observaciones que nosotros realizamos van en este sentido y es algo que habíamos apreciado ya desde hace bastante tiempo. Las alteraciones de las bielas, que es quizá una de las grandes, no sé si llamarles obsesiones, o una de
de las importantes variaciones mecánicas que todo ciclista quiere conocer, saber cuál es su longitud de biela. Desgraciadamente para ellos no son buenas noticias el hecho de que Barrett y Martin publicaran durante los últimos años estudios en los cuales quedaba perfectamente claro que las bielas tenían menos importancia en la generación de energía de lo que podríamos esperar. En este sentido, podemos prácticamente confirmar que bielas mucho más cortas y mucho más largas de lo que existen actualmente en el mercado generan, como podemos observar en los gráficos, formas diferentes dentro de lo que es la obtención del propio torque, pero sin embargo estas variaciones no se corresponden con un aumento claro y evidente de la potencia expedida al final. Por lo tanto, este nunca debería de ser un criterio a la hora de elegir un cambio de biela, porque no se obtienen mayores potencias de una manera respecto a la otra. La fatiga, que es uno de los fenómenos que a nosotros nos llama muchísimo la atención, sí que parece ser que tiene una importante trascendencia en la aparición de torque. Tal y como publica Sanderson en el 2005, el resultado es que cuando el ciclista se encuentra fatigado, parece que tiene una coordinación neuromuscular peor que cuando no está fatigado. De tal manera, la fase de recobro, sobre todo, se vuelve una fase más lenta, menos coordinada, menos balanceada con la parte positiva del torque, y en cierta medida el ciclista cuando está fatigado pedalea peor desde el punto de vista técnico y su capacidad energética también acaba siendo sensiblemente peor. Creemos que en el futuro habrá más estudios de estos que de alguna manera ahondarán y profundizarán en este sentido y en estos datos desde el punto de vista de en qué medida la fatiga afecta a la forma que tenemos de pedalear. Generalmente nosotros vemos ciclistas en estado de reposo o casi de recuperación prácticamente plena y quizá no estemos en ese momento visualizando exactamente qué es lo que ese ciclista haría o qué es lo que ese ciclista podría llegar a hacer cuando se encuentre bajo efectos de la fatiga tras 2 horas y media o 3 horas de entrenamiento, por ejemplo. Es probable que su forma de pedalear esté sensiblemente afectada y dañada. Creemos que esa forma de pedalear en fatiga incluso podría ser nociva o contraviene un poco a las directrices generales de lo que el torque debería de ser. Uno de los grandes tótems y claves de bóveda respecto a las recomendaciones del pedaleo, lo que se ha venido llamando en el argot más popular el pedaleo redondo, y que de alguna manera pretende o dogmatiza acerca del aprovechamiento de los puntos muertos para generación de energía y convertir de alguna manera lo que parece que es la eficiencia mecánica correspondiente con la eficiencia metabólica, pero que hasta el momento ningún estudio puede jactarse de que realmente haya conseguido demostrar eso. Y sin embargo sí que hay varios estudios que por diferentes ámbitos desaconsejan la utilización de la técnica del pedaleo redondo, en la cual se deberían de hacer casi 4 gestos combinados, ¿no? Descendente antero-posterior y ascendente antero-posterior, para que en un momento dado el torque subiría en los valles y se aplanaría en los picos de nuestro propio torque. Desgraciadamente es un conocimiento que, pese a no tener una base sólida excesivamente científica, se ha generalizado muchísimo y de alguna manera se ha estigmatizado como la técnica de pedaleo perfecto, cuando la ciencia podríamos decir que casi invita a lo contrario, ¿no? Sin embargo, hoy es el día que todavía se siguen viendo muchas recomendaciones en este sentido y que de alguna manera, bajo nuestra humilde experiencia, no contribuye a que la gente pedalee mejor, y tenemos una importante cantidad de datos para incluso permitirnos el lujo de afirmar que podría ser una pedalada bastante patológica por el tipo de grupos musculares que intervienen y la presencia de patologías en esos grupos musculares de entre los pacientes que acuden a nuestros servicios. El estudio que quizá más directamente contraviene la técnica de pedaleo redondo es el estudio clásico de Korf del 2007, en el cual queda bastante claro que
a las instrucciones de pedalear de una manera activa en la fase ascendente o de una manera pasiva o de una manera natural, los ciclistas lo hacían de una manera muy diferente, viendo cómo en la fase de recobro estos ciclistas que de alguna manera pedaleaban en círculos o pedaleaban tirando, generaban un torque que se sumaba en cierta medida al torque existente al pico para compensar la diferencia y que conseguían unas dunas menos afiladas que la referencia 3.1 que hemos facilitado, pero el problema es que la energía se veía también aumentada de manera proporcional. Quiere decir el estudio de Korf que la inclusión de nuevos grupos musculares para generar más torque, que sí que se genera más torque pedaleando en redondo, porque efectivamente más participantes desde el punto de vista activo entran en la pedalada, no se corresponde con un aumento menor de la energía metabólica. Por lo tanto, pedaleas más fuerte, pero también estás gastando proporcionalmente más. Desde el punto de vista de principio de economía, en las disciplinas ciclistas que se basan en componentes submaximales de resistencia, como son la mayoría de ellas clásicas, no sería una estrategia excesivamente recomendable el pedalear en círculos o pedalear de manera activa hacia arriba, porque energéticamente es más costoso independientemente de la cantidad de vatios que vayas a generar. Otra cosa serían disciplinas con un componente muy estocástico en el cual hay unas grandes variaciones de la intensidad, pasando de 0 a la máxima intensidad en poco tiempo, algunas modalidades de pista, algunos momentos técnicos dentro de la modalidad de mountain bike, son las que nos vienen a la cabeza frecuentemente, y donde quizá ese tipo de pedaleo sí que podría estar recomendado para generación de máximo torque, independientemente tendría un gasto energético elevado. Sin embargo, desde el punto de vista de resistencia y haciendo recomendaciones generadas a partir de estos datos, parece ser que el pedalear de manera redonda no es la forma más eficiente de pedalear. Un estudio que poco tiene que ver con el anterior y que está realizado por probablemente quienes más han profundizado en el estudio del pedaleo redondo, desaconsejan el cruzar la energía desde el punto de vista de eficiencia mecánica con la energía desde el punto de vista fisiológico, porque esta economía parece ser que está afectada por generaciones y aprovechamientos de energías de origen no muscular que son tan o más importantes como precisamente la generación desde el punto de vista muscular. Por lo tanto, no podemos hacer una recomendación cuando los datos que existen hoy en día en la bibliografía acerca de la técnica de pedaleo no indican claramente que el pedaleo redondo sea mejor que el pedaleo, llamado quizá de manera más clásica a pistón o de forma descendente desde la parte de arriba de la biela hasta la parte de abajo. Respecto a la ovalidad, que es algo que siempre resulta de mucho interés para muchos de los alumnos y pacientes que nos preguntan acerca de su efectividad, sin duda alguna la ovalidad produce modificaciones en la presencia del torque, sobre todo en la curva de fuerza-tiempo. Se alteran los picos y se alteran los valles. Sin embargo, no podemos concluir que esta ovalidad tenga, desde el punto de vista del resultado energético, una grandísima efectividad. Sí que es cierto que hay gente que induce cambios desde el punto de vista mecánico y atribuye esos cambios mecánicos determinados cambios desde el punto de vista fisiológico, ya sea evitar tensiones o remediar lesiones o algo por el estilo. Pero cuando hablamos directamente de la evaluación del propio torque, dentro de lo que es el fenómeno de la ovalidad, esos pequeños cambios, que pueden ser incluso significativos desde el punto de vista del torque, no se corresponden realmente con los predicamentos o la previsión de lo que puede suceder desde el punto de vista mecánico en esa ovalidad. ¿Por qué sucede esto? Fundamentalmente, y tal y como hemos dicho en la diapositiva anterior, porque la gestión de las fuerzas no musculares, de lo que es la inercia del propio movimiento y de la masa, que es generadora también de energía en movimiento, altera muchísimo, en mayor medida incluso que la ovalidad, la cantidad de gestión de energía existente dentro de la propia pedalada, tanto la de origen no muscular, como es el caso de la inercia, como la propia muscular. Entonces, no creemos que la ovalidad vaya a inducir grandísimos cambios que sean significativos y que se pueda hacer un predicamento general acerca de la ovalidad en función de los diferentes sujetos que nos podamos encontrar.
El estudio de Candotti del 2007, hablando de ciclistas y triatletas, se encontró que la forma de pedalear de los ciclistas quizá era una forma más verticalizada, con un mejor aprovechamiento de la energía, sobre todo porque en la fase ascendente prácticamente no frenaban los pedales, o lo hacían en menor medida quizá que los triatletas. Podemos observar como en la gráfica a la derecha, esta parte negativa ascendente es de alguna manera un resto que se está realizando a la parte activa del pico. Por tanto, estos triatletas alcanzaban los 350, quizá en algunos casos 375 newtons, cuando el grupo de los ciclistas sobrepasa los 400. Son capaces de pedalear de una manera más efectiva, seguramente por la coordinación que existe entre las dos piernas y la suma del par, que inevitablemente debe ser objeto de análisis dentro de todo estudio, dado que no podemos olvidar que las dos piernas se están moviendo simultáneamente en todo momento, con lo cual el desligar el análisis de la izquierda de la derecha y de la derecha de la izquierda es un error que puede ser francamente grave, dado que temporalmente deben de trabajar de manera acorde y simultánea. Recomendaciones generales acerca de lo que hemos visto en la literatura y que creemos que puede ser representativo y significativo, y por otra parte algunas pequeñas observaciones que a lo largo de nuestra experiencia, que creo que es amplia después de llevar prácticamente 14 años midiendo torques de ciclistas de muy diferentes niveles y con varias presentaciones desde el punto de vista internacional hablando del tema, lo que nosotros de alguna manera elegimos como predicamento o como recomendaciones generales para quienes pretendan analizar el torque y lo quieren hacer de una manera relativamente óptima. El torque creemos que tiene que ser simétrico. Cuando el cuerpo tiene igual cantidad de masa a la derecha y a la izquierda en un ejercicio submaximal, no existe una gran justificación para que el torque no sea exactamente igual, por la razón que hemos expuesto. No depende tanto de la cantidad neta de fuerza que pueden tener los extensores, sino de la gestión de la misma. Por lo tanto, en principio, salvo que nos encontremos un caso de una asimetría desde el punto de vista anatómico muy grave, la cantidad de torque izquierda y derecha debe de ser simétrica. El ratio entre el pico y el valle debería ser de 1,3 o, si se puede, de 1,4. Esto de alguna manera quiere decir que hay un aprovechamiento máximo de las fuerzas tangenciales cuando la biela está a 90 grados y un, vamos a decir, aprovechamiento de las energías inerciales máximo también cuando la biela está en posición maximizada radial, ¿no? Los puntos muertos antes mencionados. Esto, y nos vamos al punto número 3, sería un pedaleo a pistón, llamado en el argot, en el cual el pie sobre todo tiene que centrarse en hacer fuerza descendente, tanto en la derecha como en la izquierda, y una fase ascendente que no tiene por qué ser especialmente activa. Obviamente no tiene que frenar el pedal, pero no tiene que propulsarlo de manera ascendente hacia arriba, que es desgraciadamente lo que mucha gente considera que es la razón de ser del pedal automático, el poder tirar de él para arriba. Nosotros desaconsejamos, a la vista de los datos que existen en la bibliografía y nuestra propia experiencia, el que esto tenga que ser así. La elección de las bielas como posible alterador del torque solo deberían ser cambiadas con el criterio de rango de movimiento, de acuerdo a las posibilidades motrices del ciclista. Si es más grande y es más flexible, podrá utilizar una palanca más larga, y si es más pequeño o es menos flexible, no podrá utilizar una palanca excesivamente grande porque podría incluso sobrepasar los límites de su propio rango de movimiento. La dirección de la fuerza, que es el valor medio en el cual estamos dirigiendo el vector que ha aparecido en la primera diapositiva, debería estar, cuando pedaleamos una cadencia razonablemente baja, a unos 90 grados, quiere decir que la fuerza tangencial asume absolutamente toda la importancia del pedaleo en ese momento, y en el caso de la cadencia, que tendría una cierta presencia desde el punto de vista radial de la fuerza, a 95. Todo lo que se salga de estas direcciones de fuerzas es un pequeño desorden, es una desorganización desde el punto de vista de gestión de las energías, porque el torque exhibe que cuando el pico y la dirección de la fuerza se produce fuera de estos puntos, las fuentes de energía no tangenciales, fundamentalmente la radial, están efectuando de alguna manera aplicaciones de fuerza que no contribuyen a que eso acelere o al menos mantenga la velocidad exactamente igual, sino que están constituyendo un freno que a veces, incluso por el hecho de ser activo, se convierte en menos eficiente.
Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Conocéis nuestro correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues estaremos encantados de atenderos y esperemos que este pequeño webinar os sirva de orientación o de ilustración para que podáis sacar más partido a vuestros analizadores de torque y esperemos que en el futuro podamos complementar toda esta información con más datos que puedan ser de vuestro interés para que podáis convertiros en auténticos correctores y prescriptores de una pedalada sana y más eficiente. Pues lo dicho, muchas gracias y encantado de estar con vosotros.